En el año 2022, un coche nuevo en España cuesta de media 21.553 euros. El más vendido está siendo el SEAT Arona, que puede adquirirse por alrededor de esa cifra. Si empezamos a aumentar el nivel de precios, por lo que cuestan 3 Aronas, tenemos un Audi A6, por 6 un 911 Carrera y por 12 un Lamborghini Huracán. Pero si gastarse 250.000 euros en un coche no es suficiente, podemos duplicar esa cantidad con un Rolls-Royce Phantom, o ya de paso nos podemos ir a un Bugatti Chiron Super Sport por 4 millones o 186 Aronas. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la cantidad máxima que alguien ha pagado por un coche? Y para responder a esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es dejar de buscar en el mercado de coches nuevos, porque estas cifras son calderilla para la cantidad de dinero que se mueve en las subastas de coches clásicos. Cada uno de estos modelos legendarios de los años 50 y 60 son inversiones de varias decenas de millones, teniendo potencial incluso para superar los 100 millones de euros, por un solo coche. En este vídeo vamos a ver qué es lo que hace que alguien quiera gastarse 9 cifras en una máquina con ruedas de hace 70 años, y vamos a descubrir cuáles son los 5 coches que más caros se han vendido en una subasta y el motivo de sus precios, porque cada uno de ellos tiene historias muy interesantes que contar. Para entender el mercado de los coches clásicos más exclusivos, tenemos que abandonar totalmente el concepto que tenemos de coche como medio de transporte e incluso como juguete para divertirse conduciendo marcando tiempos de vuelta espectaculares. Aquí nada de eso importa. Estos coches se compran como inversiones de carácter especulativo, como el que compra arte, joyas o un inmueble. Os aseguro que entre los millones y millones de amantes del automovilismo hay unos cuantos dispuestos a pagar las cifras más surrealistas para ganar la subasta y llevarse un pedazo de historia del automóvil a casa, con el propósito, por supuesto, de venderlo más caro más adelante. Así que sin más dilación, veamos las 5 unidades que más caras se han llegado a vender en una subasta. En quinto lugar tenemos este Mercedes W196R de 1954, vendido en 2013 por 29,6 millones de dólares. Os dejo también el precio en euros, con el tipo de cambio en el momento de la venta y por supuesto la cifra en SEAT Aronas, en este caso 1019. Los que controléis bien la historia de la Fórmula 1 o del automovilismo argentino reconoceréis inmediatamente este monoplaza. El Mercedes W196 fue el coche con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos del mundo de Fórmula 1 de los años 54 y 55 con un dominio absoluto. Las llamadas flechas plateadas eran monoplazas tan revolucionarios y futuristas que pronto se convirtieron en grandes iconos de la ingeniería pionera alemana y de la Fórmula 1. Pilotos como Fangio, Carl Kling o Stirling Moss hicieron palidecer a Ferrari y a Maserati con un rendimiento espectacular. Pues bien, esta unidad en concreto subastada es el chasis 6, el que se le asignó a Fangio. Nada más y nada menos que el monoplaza con el que el piloto argentino ganó los grandes premios de Alemania y Europa del año 54. Hubo unas cuantas unidades de W196 fabricadas para el campeonato y conducidas por Fangio, pero esta es la única con la que ganó 2 carreras, lo que la convierte en la más exitosa y casualmente en la única que no pertenece a algún museo o a una colección privada de la marca, es decir, la única que se puede comprar. Cuando salió a subasta no faltó gente interesada en llevársela a casa. Pensad que no solamente estamos hablando de un monoplaza importantísimo en la historia de la Fórmula 1, sino también de un episodio clave en la evolución de Mercedes-Benz en una época de gran competencia y enormes avances tecnológicos y, como no, te llevas a tu colección exactamente el coche con el que el gran Fangio cruzó la meta en primera posición en 2 ocasiones. Después de esto, con el listón tan alto, cuesta pensar en 4 coches por los que la gente haya podido pagar más dinero aún. Pues ahí van. El siguiente es este Ferrari 335S Scaglietti, uno de los 4 que se fabricaron. Este en concreto es el chasis 0674. En 2016 se subastó por 35,7 millones de dólares, o 1.488 veces lo que cuesta una Arona. ¿El motivo? Pues que este 335 tuvo una vida de no parar en ningún momento. Es increíble el juego que le dio a Ferrari, tanto como competidor como coche de desarrollo sobre el que probar piezas. Esta unidad empezó su vida como un 315S, una serie muy limitada diseñada por Scaglietti para las carreras, y lo pusieron a competir en todo tipo de pruebas con la escudería Ferrari. Corrió en Sebring y en la Mille Miglia, en la que quedó en segundo puesto, por detrás del otro Ferrari, un 335S. El 335 era una versión mejorada con el motor más grande, y a nuestros 315, en vez de jubilarlo y sustituirlo por uno de los superiores, lo que hicieron fue aumentar la cilindrada de su V12 de los 3,8 a los 4,1 litros, transformándolo en un 335. Después lo llevaron a las 24 horas de Le Mans, donde lideró la prueba desde la primera vuelta, batiendo récords de tiempo hasta que tuvo que retirarse por un fallo mecánico. En las 6 horas de Suecia tampoco tuvo mucha suerte y sufrió problemas de refrigeración, por lo que le acabaron instalando un frontal distinto con una toma de aire más grande. Con estas mejoras lo mandaron a Venezuela, ayudando a que Ferrari ganara el Mundial del 57. Después le cambiaron el motor y lo mandaron a Cuba para que Stirling Moss acabara ganando el Gran Premio con él, y en el 58 ganó el Road America 500.
Como veis, el chasis 0674 se movía de un lado a otro del mundo con cierto éxito en los circuitos a pesar de los problemas que pudo tener en sus primeras carreras, que desde luego sirvieron para seguir desarrollándolo y que no dejara de evolucionar en ningún momento. Tras sus grandes aventuras transatlánticas, se vendió una colección privada hasta que salió de nuevo al público en esta subasta en 2016 en París. Con la fiebre que hay por los Ferraris clásicos y con la increíble historia que tiene esta unidad en particular, con esa carrocería tan bonita como rara de ver, habiendo recibido tantas modificaciones por parte de la escudería y participado con relativo éxito en tantas pruebas, no sorprende que superara sin problemas los 30 millones. Y hablando de la fiebre de Ferrari, si hay un modelo de la marca famoso por las desorbitadas cifras que alcanzan las subastas, es el 250 GTO. Este, en particular, es el chasis 3851 GT. Vendido en 2014 por 38,1 millones de dólares, o 1.332 aronas. Aquí ya veis que aunque se pagaron más dólares por él que el coche anterior, el precio en euros y aronas es menor. Básicamente porque en ese año el euro-dólar estaba mucho más lejos de la paridad que en 2016, pero vosotros para el ranking fijaos solamente en los dólares. La historia de este 250 GTO es bastante trágica y no tan glamurosa como la de los dos anteriores. El coche salió de la fábrica pintado de plateado allá por el año 62, comprado por dos pilotos privados, Joe Slesser y Henry Oreiller, que por cierto este último era doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los dos amigos quedaron segundos en su primera prueba, pero en la segunda carrera, por desgracia, Oreiller sufrió un accidente que acabó con su vida. Slesser, traumatizado por el incidente, no quiso saber nada más de ese GTO y lo mandó de vuelta a la fábrica de Ferrari en Maranello para que lo reconstruyeran y lo vendieran. Después de eso, nuestro 250 GTO fue de un lado a otro cambiando de dueños, la mayoría pilotos privados que lo llevaron unas cuantas veces a la victoria en diversas pruebas y que más de uno volvió a romperlo en algún accidente para después repararlo de nuevo. Posteriormente se usó con éxito en bastantes competiciones de vehículos históricos durante los años 80, así que no paró de correr durante décadas. Una unidad especialmente curtida en las carreras de un modelo considerado uno de los mejores y más influyentes purasangres italianos de la historia. De hecho, el 250 GTO es tan icónico y popular entre los inversores que el segundo coche más caro de la historia también es un 250 GTO, pero esta unidad en concreto con la carrocería de Scaglietti. Se trata del chasis 3413 GT, vendido en 2018 por 48,4 millones de dólares o 1.900 aronas. Estamos entrando en unas cantidades tan grandes que cuesta mucho hacerse la idea de cuánto dinero es, pero esperad al último y ya se os caen los pantalones. Este precioso Ferrari fue el tercero de los 36 250 GTO que se fabricaron, y en mayo del 62, cuando apenas tenía un mes de vida, ganó la primera carrera en la que participó. Y esa fue solo la primera de muchas, reuniendo una gran cantidad de triunfos en todo tipo de pruebas hasta que ese mismo año acabó ganando el campeonato de GT italiano. Y no os creéis que acaba ahí, el año siguiente ganó el Targa Florio en su categoría, y la Copa FISA de Monza. En el 64, los de Ferrari lo llevaron al taller de Scaglietti en Módena para mejorarlo a la Serie 2. La versión modificada con los neumáticos y las vías ensanchadas, el parabrisas en un ángulo distinto, el motor montado más abajo para mejorar el centro de gravedad y, como no, una carrocería más eficiente aerodinámicamente diseñada por Pininfarina. Estas mejoras son el motivo de que no se parezca al 250 GTO que hemos visto antes, por si os lo estabais preguntando, y muy probablemente junto con su impecable historial, lo que hizo que se vendiera por 10 millones más que el anterior, al ser mucho más exclusivo y raro. Tras la transformación, siguió compitiendo con éxito hasta que poco a poco, con los cambios de dueños, lo iban comprando personas más interesadas en las inversiones que en el automovilismo, lo que lo acabó sacando definitivamente de los circuitos con excepción de unas cuantas pruebas de coches clásicos de vez en cuando. El 3413 GT no es solo un 250 GTO en perfecto estado, que ya con eso sería carísimo y se matarían por él, pero añádele esa preciosa carrocería y las mejoras especiales de Scaglietti y su extensísimo y más que exitoso historial de competición y lo que tienes es un coche que es uno entre millones. Aparentemente inalcanzable. Pero ahora, damas y caballeros, agarraos a algo que tengáis cerca porque vamos a ver cuánto se pagó hace unos meses por el que es oficialmente el coche más caro vendido en una subasta en la historia. En mayo de 2022 se vendió un Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé de 1955 por 142 millones de dólares. Lo voy a decir otra vez. 142 millones de dólares, lo que equivaldría a comprar 6.280 Seat Arona. Si los pusieras todos seguidos, uno pegado con otro, harías una fila más larga que el trazado de las 24 horas de Nürburgring. Pero ¿qué es lo que tiene este Mercedes para que nada menos que triplicara el precio pagado por el Ferrari anterior? Pues para empezar tenemos que recordar el primer coche del que hemos hablado hoy, el Mercedes W196 de Fórmula 1, el exitoso monoplaza de Fangio.
Mercedes, al ver el brutal éxito de la flecha plateada, creó una versión GT de competición del mismo, el 300 SLR, desarrollado prácticamente a la vez que el famosísimo 300 SL, la versión de calle. De esta manera, con el SLR, Mercedes podía llevar la dominación total del Fórmula 1 a otras categorías, como carreras de resistencia o de turismos, extendiendo su hegemonía automovilística. Y de hecho, así fue. Durante el año 55, el SLR se hizo con la victoria en pruebas como la Mille Miglia y las 12 horas de Sebring, entre otros grandes triunfos. Pero todos estos éxitos fueron eclipsados por verse involucrado en la tragedia de Le Mans de ese mismo año, donde murió el piloto y 83 espectadores. El accidente con más víctimas de la historia del automovilismo. Dedicaremos un vídeo en el futuro a explicar bien lo que ocurrió y las consecuencias que tuvo este suceso tan trágico. Mercedes se retiró al final de ese año y no volvieron a las carreras en 3 décadas. Por lo tanto, la trayectoria del 300 SLR solo duró un año marcado por el éxito y la tragedia, y que puso fin a una época de dominación que siempre será recordada. La cuestión es que entre los pocos 300 SLR que se fabricaron para los circuitos, hubo 2 que se hicieron legales para ser matriculados y poder circular por carretera, con carrocería cerrada, 2 asientos y las características puertas de ala de gaviota. De esto se encargó Rudolf Uhlenhaut, el ingeniero jefe y líder de desarrollo de coches de calle, nombrando esta edición especial con su apellido. Así que ahí tenemos el origen de los 2 Mercedes 300 SLR Uhlenhaut que existen. Uno se lo quedó el propio Uhlenhaut como coche personal, aunque tengo entendido que posteriormente pasó a ser propiedad de la marca, y el otro lo guardó Mercedes para exponerlo en su museo. Imaginad poder conducir por la calle una versión modificada del legendario 300 SLR que conducían Fangio y Stirling Moss. Ese era el sueño de más de un inversor millonario, pero nunca se había hecho realidad porque Mercedes guardaba a ambos de forma muy privada, hasta que contra todo pronóstico y para sorpresa absoluta de cualquier amante de los SLR, la marca alemana puso este en subasta para dedicar todo el dinero que ganaran a becas para estudios en ciencia medioambiental. Una cantidad llegando por primera vez en un coche a las 9 cifras, y como os he dicho antes, prácticamente triplicando el récord anterior. Algo que parecía totalmente imposible. Ponedme en los comentarios cuál es el coche que más os ha gustado de los 5, y si creéis que el récord se va a superar alguna vez. Escribid lo que queráis del tema, que ya sabéis que siempre leo todo. Yo ya me despido, así que como siempre, un saludo a todos, que vaya muy bien, y nos vemos en el siguiente.